Panorama UAM presenta Ágora, deliberación, reflexión, democracia, Ágora. En esta tarde me da mucho gusto saludar a Ricardo Becerra Laguna, quien es economista por la UNAM, es especialista en temas electorales y de transparencia. En el año 2020, junto con José Woldenberg, coordinó el libro Balance Temprano desde la Izquierda Democrática de la editorial Grano de Sal. Y también es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. ¿Cómo estás, Ricardo Becerra? Muchas gracias por aceptar esta entrevista para Radio UAM. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes, María Dolores. Ricardo, recientemente diversas organizaciones de la sociedad civil estuvieron en el Senado de la República para externar su preocupación sobre el deterioro que representaría para la democracia mexicana la aplicación de las reformas electorales llamadas Plan B. ¿Podrías mencionarnos, por favor, algunos puntos de los que consideres más riesgosos para la democracia mexicana que están incluidos en esas reformas? Pues es es una catarata de daños los que augura esta reforma, o no augura, sino que asegura esta reforma, porque está repleta no solamente de ilegalidad, no solamente de inconstitucionalidad, sino también de pues yo digo que una muy franca animadversión con la estructura que con tanto trabajo y con tantos recursos los mexicanos pudimos construir, ¿no? Te señalaré solamente tres aspectos de los muchos que tiene, ¿no? Pero creo que esos tres ilustran muy bien la magnitud de este daño. Primero, María Dolores, el 85% del servicio profesional del Instituto Nacional Electoral será despedido. ¿Por qué? No lo sabemos, no hay ningún diagnóstico. Su única argumentación es el costo, pero de cada 6 funcionarios que hoy integran las juntas ejecutivas en cada estado y en cada distrito del país, solamente quedaría uno. Se compacta extremadamente la estructura ejecutiva del instituto. Todas las labores de credencialización, de actualización de nuestros mapas, ¿no? La cartografía, donde en todos los días, María Dolores, en el territorio nacional surgen nuevas colonias, surgen nuevos caseríos, etcétera, y este seguimiento de la vida misma del país es la que hace precisamente el Instituto Nacional Electoral, además de ubicar casillas, además de capacitar a millones de familias, además de imprimir documentación por millones, etcétera, etcétera. Bueno, esto se va a compactar y digamos, lo que hoy tenemos como un trabajo especializado va a ser sustituido por empleados de temporal. Es decir, muy probablemente por funcionarios públicos del gobierno. Entonces, lo que tenemos ahora, y esto debe quedarle muy claro al público, es que los funcionarios del INE le deben su chamba al INE. No le deben su chamba al gobernador, no le deben su chamba al presidente municipal, no le deben su chamba al partido en el gobierno. Se la deben al INE. De ahí la imparcialidad y la objetividad con las que trabaja pues, nuestras elecciones. El segundo punto creo que va a ser más sentido por nuestro auditorio, por tu auditorio, y es que está en riesgo la protección de nuestros datos personales, incluso la protección de nuestra privacidad, porque esta reforma, María Dolores, destruye, así como lo oyen, destruye a los casi 900 módulos que tiene el INE para entregar las credenciales. Otra vez, en nombre de no sé qué ahorro, que por cierto nunca lo explican bien, los 900 módulos donde tú y yo hemos ido a sacar nuestra credencial, a renovarla, a obtener de ella nuestra identidad, que nos sirve para todo, ¿no? Para el banco, para hacer trámites, para sacar nuestro pasaporte, etcétera, etcétera. Bueno, eso ahora va a pasar a formar parte de las oficinas del gobierno, de escuelas públicas o de hospitales. A todos los que nos están escuchando, que han sacado su credencial, nos consta que uno
con su propio pie, con sus propios papeles, sin coyotaje, acudimos a esos módulos y obtenemos una auténtica identificación que nos sirve no solamente para votar, sino para casi todo fin. Bueno, eso está en riesgo. Ese es un sistema completo que ha costado muchísimos años construir y quedaría, como le digo, destruidos. Y finalmente la tercera es que pues minimizan las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Ya no tendrían capacidades suficientes para integrar casos, ya no tendrían las capacidades suficientes para multar, para sancionar a los partidos y a los candidatos, ¿no? Es decir, empoderan mucho más a los partidos y enanizan, hacen más chiquitas las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Estas tres cosas, perdemos en profesionalidad y en imparcialidad, arriesgamos nuestras credenciales y nuestro documento de identidad y hacemos muy pequeñito al árbitro electoral, solamente por esas tres cosas, creo que nosotros, los ciudadanos y quienes estamos interesados por la sobrevivencia de la democracia mexicana, pues debemos estar atentos y combatirla. Ricardo, es muy preocupante lo que nos dices, porque los elementos fundamentales de una democracia son, en primer lugar, que las elecciones sean libres e imparciales, que se respeten los derechos liberales de expresión y de asociación y además que prevalezca el Estado de Derecho. Es decir, que se respete la ley por encima de todo. Cualquier persona, cualquier ley no debe contravenir la Constitución. Pero me gustaría que nos explicaras cuántos elementos de esta tríada que acabo de mencionar que constituyen cualquier democracia real, están lesionarán estas reformas electorales incluidas en el llamado Plan B, porque en este momento parece ser que la ciudadanía no se da cuenta, no lo cree hasta el momento en que llegue a un lugar y se encuentre con todos estos obstáculos, seguramente se va a dar cuenta, en caso de que se llegara a implementar esta reforma, cuánto hemos perdido. Pero si estos son los elementos de una democracia fundamentales, ¿a cuáles ataca ese Plan B? Pues prácticamente todos los principios constitucionales que rigen nuestras elecciones, ¿no? La objetividad, la imparcialidad, la certeza sobre todo, ¿no? La certeza, vamos, otro ejemplo, esta reforma impide de tajo tener resultados electorales la noche misma de la elección. Esto quiere decir, María Dolores, que nos vamos a ir a dormir la noche de la elección sin saber quién ganó. Esta es un retroceso y una apuesta por la opacidad, sí, por la falta de transparencia, pues absoluta. Y los pobres funcionarios, que quién sabe quién van a ser, que han estado durante toda la jornada electoral vigilando las elecciones, se van a quedar durante días contando los votos, en una manía, digamos, empobrecedora de y destecnologizadora de nuestro sistema electoral. Pero déjame anotarte algo que creo que puede redondear nuestra preocupación, María Dolores, y además, es absolutamente inoportuna este cambio, porque precisamente estamos en el umbral de la elección más grande y más complicada de la historia. Te voy a dar los números para que veamos la magnitud de este desafío, ¿no? No solamente vamos a elegir presidente de la República, sino que vamos a elegir a 1,784 ayuntamientos, con sus 1,784 presidentes municipales, en 29 estados de la República. Se van a elegir, además, 1,929 sindicaturas y 14,138 regidurías. No solo eso, entran en juego las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sus 240 concejales. 9 gobernadores o gobernadoras van a ser electas en el 2024 y por si fuera poco, los 30 congresos en los estados de la República. Además de 500 diputados y 300 senadores, que van a poder ser votados por un padrón de 94 millones de mexicanos.
Es decir, vamos a afrontar el mayor desafío electoral de nuestra historia con un instituto electoral reducido, disminuido, achicado. Es una pésima idea, es una pésima noticia que teniendo enfrente estas dimensiones y este tamaño electoral sea precisamente en el momento en que se le desbarata. Parece, María Dolores, que estamos ante una crisis electoral anunciada. A todas luces se observa como una propuesta impuesta que pretende imponer el poder. Y recuerdo, Ricardo, lo que ha sucedido recientemente con las elecciones en Brasil. Yo te preguntaría si en caso de que llegara a implementarse estas reformas, cuyo impulso, cuyo interés no está en los partidos de oposición, sino viene del propio poder. ¿Podríamos explorar o contemplar que un escenario como el que se ve en Brasil podría vivirse en México en el marco de unas elecciones así de complicadas, así de complejas, con estos derechos disminuidos, con este INE totalmente venido a menos, con unas reglas inciertas, un manejo incierto, un escenario así en México en el 2024? Bueno, yo tengo entendido, María Dolores, que en Brasil el sistema electoral sí funcionó. Lo que no funcionó es la lealtad de Bolsonaro con el sistema electoral, ¿no? Una historia que a nosotros nos suena familiar. Es decir, la Sí. impugnación no tiene nada que ver con la realidad. Él gritó fraude, el expresidente Bolsonaro, pero pues por ningún lado se le ve, ¿no? Es ya una estrategia patentada en México esta de gritar fraude anticipadamente, pero que se ha generalizado pues en prácticamente todas las estrategias populistas, ¿no? del mundo. Ahora bien, eh, por tu pregunta, nosotros que fuimos al Senado de la República, le planteamos a los senadores, pues que en efecto estamos ante las puertas de una muy probable crisis político electoral en nuestro país por muchas razones, ¿no? La primera es, uno, pues que hay vicios muy fuertes en el proceso legislativo. Esta ley, es bueno que sepa tu auditorio, que esta ley no se discutió en comisiones, estas 6 leyes, ni siquiera pasaron a revista de lectura de los propios diputados, ¿no? Es algo muy bochornoso, y si fuera solo por eso debería anularse. No se respetaron las formalidades que marca la Constitución para aprobar esas leyes. En segundo lugar, yo creo que uno de los impugnadores más sistemático y serio de esta reforma de Morena es el coordinador de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal, que expuso ya en tribuna 21 bloques de inconstitucionalidad, así le llamó él. Es decir, hay 21 violaciones detectadas por el senador Monreal a a las reformas legales presentadas. Pero además es un atropello completo a los derechos laborales de los señores y señoras que trabajan en el INE, ¿no? Son gente que ha entrado ahí por concurso público, son gente que cada año es evaluada, son gente de carrera que, insisto, le debe su chamba al INE, no al gobierno, al INE. Y por eso la lealtad y por eso la imparcialidad y la objetividad a las que están obligados se cumple. Pero además están en riesgo otros derechos de los ciudadanos, María Dolores. Por ejemplo, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de tus datos personales, porque quién sabe qué sistemas y a quiénes les van a encargar la protección pues, de los datos que nosotros damos para obtener nuestra credencial. Y el desperdicio que supone dinamitar capacidades probadas y comprobadas en el Instituto Nacional Electoral. Por todas estas razones, hay que acudir a impugnar esta reforma ante tribunales. Es lo que te iba a preguntar por último, ya que el mismo senador Monreal dijo que en el Senado ya no se podía hacer nada. Lo último que queda por discutir, me parece, es esta cláusula de vida eterna para los partidos políticos. Entonces, ¿qué camino le queda a los ciudadanos de este país para tratar de proteger estas bases o instituciones de esta democracia reciente que apenas estaba en proceso de consolidación y de pronto se enfrenta con esto, Ricardo? Bueno, como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil, acudimos
84 de muy diversos orígenes, con muy diversos temas, desde ecologistas, derechos humanos, propiamente transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Pero 84 acudimos y lo que vamos a hacer, y invitamos a tu auditorio a que se incorpore a esta lucha, es uno, colgarnos, literalmente colgarnos de las acciones de inconstitucionalidad que vayan a presentar partidos o vayan a presentar fracciones legislativas o, por ejemplo, de instituciones como el INE o el INAI, ¿no? Ellos pueden presentar una acción de inconstitucionalidad y nosotros nos abarramos de ellas para entrar a la Corte y formar parte de lo que se llama el amicus curiae, ¿no? Amicus curiae, amigos de la Corte, es decir, acompañar esas impugnaciones soldando y enriqueciendo la impugnación, haciéndola más fuerte. Y la otra es preparar de manera muy inteligente, de manera no son enchiladas, ¿no? Son cosas serias, amparos ante distintos tribunales, incluyendo un juicio de protección electoral ante el Tribunal Electoral. Es decir, hay derechos más allá de lo electoral que se están violando también con esta ley, con esas reformas, ¿no? Por ejemplo, ya he dicho, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Pero lo que está, digamos, en el mero cogollo, en la médula de este debate, tú lo dijiste muy bien al iniciar, María Dolores, están en riesgo las elecciones auténticas en México. Están en riesgo las elecciones bien hechas, las elecciones limpias y solventes con las que pues hemos vivido en los últimos años. Toda la existencia del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES, de los organismos públicos locales, de 2013 para acá, han producido estabilidad política, transmisión pacífica del poder político y no ha habido ninguna crisis postelectoral gracias al sistema que tenemos. Y es precisamente ese sistema el que se está destruyendo. Muy bien, pues agradezco mucho, Ricardo Becerra, tu participación en esta tarde. Yo recuerdo todavía que mi primera credencial de elector todavía la firmaba el secretario de Gobernación de esa época en funciones de presidente del IFE, ¿no? Que no era autónomo. Y sería muy preocupante constatar que vamos de regreso y que todos estos años, casi 30 años o más, en donde contamos con un órgano constitucional autónomo para llevar a cabo elecciones libres e imparciales en México, pues sinceramente se venga abajo. Te agradezco mucho que hayas accedido a brindarnos esta entrevista y ojalá más adelante podamos volver a platicar contigo para temas de democracia, de derecho a la información y transparencia en los cuales eres experto. Muchas gracias, Ricardo Becerra. Gracias, María Dolores. El gusto fue todo mío. Panorama UAM. Volvemos después de una pausa.